Muy buenas. Hoy vamos a desgranar un sistema de ideas muy potente para entender el dolor y sobre todo para moverse a través de él. Está basado en la fuente El Movimiento, parte 2, que lo plantea todo, y esto es lo interesante, como un juego con unas reglas muy específicas. Venga, vamos a meternos en faena. Para arrancar, aquí tenemos la pregunta que lo cambia todo. La idea de base es, ¿y si el problema no es el golpe, el evento doloroso en sí, sino el tiempo que pasamos anclados en esa frecuencia, en ese estado? Es un planteamiento que, la verdad, desafía mucho de lo que damos por sentado. Y de esa pregunta nace la tesis principal. En este juego de la vida del que hablamos, la métrica que de verdad indica el avance de alguien es su velocidad de recuperación. O sea, la rapidez con la que se consigue reinterpretar un evento doloroso para poder salir de él. Quien se recupera lento se estanca, quien lo hace rápido avanza. Así de claro. Entramos en la primera sección, salir del dolor frente a evadirlo. Ojo, porque esta es la distinción más importante de todo el juego. Pueden parecer lo mismo, pero en la práctica son polos opuestos. A ver, fijaos bien en la diferencia de los efectos. Evadir el dolor, que es lo que hacemos cuando negamos, nos distraemos o lo reprimimos, al final solo crea estancamiento. El dolor sigue ahí, operando en la sombra. En cambio, para salir del dolor, hay que pasar por él, sentirlo, intentar entenderlo y, lo más importante, reinterpretarlo. Solo este camino es el que genera un ascenso, un progreso real. Y el ejemplo del tatuaje lo ilustra a la perfección. Pensemos en ello. ¿El dolor físico existe? Claro que sí, pero se acepta de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque se espera un resultado que se desea, y eso elimina por completo la resistencia. La lección es brutal. El impacto emocional del dolor no viene del hecho en sí, sino de la interpretación que se le da. Pasamos a la sección 2, la trampa del sufrimiento social. Vale, si la clave es reinterpretar rápido, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Bueno, pues la fuente señala directamente a un obstáculo externo, la programación social que nos rodea. Y aquí se ve el conflicto clarísimo. Socialmente, se tiende a pensar que sufrir durante mucho tiempo te convierte en una buena persona, que sientes de verdad. Y por el contrario, si te recuperas rápido, se te tacha de insensible o de mala persona. Pero la lógica del juego es exactamente la opuesta. Sanar rápido significa ser un buen jugador. Sufrir de más es simplemente estancamiento. Y no es algo abstracto, hay ejemplos culturales por todas partes, desde lutos obligatorios de casi un año en algunas culturas, a la tradición de viudas vistiendo de negro de por vida, o incluso hoy en día, cuando se critica a alguien por rehacer su vida demasiado pronto. La sociedad nos impone unos tiempos de victimización que no siempre van a favor de la evolución personal. Este es el patrón estándar, el que la sociedad espera. Ocurre una pérdida, viene la caída y después una meseta. Esa meseta es el periodo que socialmente está aceptado para quedarse en el papel de víctima, antes de empezar una recuperación muy lenta. El sistema casi espera que uno se quede ahí un buen tiempo. Pero un jugador avanzado, alguien que entiende las reglas, hace algo distinto. Pasa de la pérdida a la caída, sí, pero de ahí salta directamente a la recuperación. Se salta por completo la meseta del victimismo. ¿Y cómo lo hace? Pues reinterpretando el suceso casi al instante. Pilla el sistema por sorpresa y acelera su propio avance. Sección 3. Los 3 tipos de caídas. Es fundamental conocerlas para saber cómo salir. La fuente las clasifica en 3 niveles de dificultad como si fueran diferentes pantallas del juego. Aquí las tenemos. La caída fugaz, que dura horas, es por una interpretación momentánea desde la carencia. La prolongada ya dura meses, y es lo que pasa cuando uno se queda atascado en esa meseta de la que hablábamos en el victimismo. Y luego está la terminal, que puede durar años o incluso toda la vida. Es cuando la persona y su dolor crónico se convierten en una misma cosa. ¿Y cómo se sabe si se está en una caída? Pues por estos indicadores internos. La oscuridad, o sea, la incapacidad de verle en propósito a lo que pasa. El rechazo a la realidad. Una perspectiva que siempre parte de la escasez. Y la búsqueda constante de reconocimiento externo. Son las señales de alarma de que se está en un estado de vibración muy denso. Bueno, y ahora vamos a lo práctico. Sección 4. La estrategia de salida. Vamos a ver cómo se asciende de cada una de estas caídas. Porque claro, cada nivel requiere una herramienta diferente. La clave es esta. De una caída fugaz se sale con valentía, actuando diferente en ese mismo momento, sin esperar a sentirse mejor. De una prolongada se sale con humildad, reconociendo la propia responsabilidad, diciendo yo he permitido esto. Y de una caída terminal, de esas solo se puede salir con un sacrificio. Hay que soltar el personaje antiguo por completo. Relaciones, identidad, hábitos, todo. Y con esto llegamos al núcleo de todo. Sección 5, la llave maestra.
El principio final que, según esta fuente, lo desbloquea todo y permite un avance exponencial en el juego. El objetivo último es llegar a lo que se llama victimología cero. ¿Y qué es eso? Pues es un estado en el que ya no se culpa al universo, en el que uno ya no se siente una víctima. Es llegar a comprender de verdad que cada evento, sin excepción, es información útil para el propio crecimiento. Es la responsabilidad absoluta. Y la creencia que sostiene todo esto es la siguiente: todo lo que ocurre es en beneficio de lo creado. Cuando esta idea se interioriza de verdad, el dolor deja de ser un castigo para convertirse en una herramienta. Y claro, el victimismo simplemente se disuelve. Así que, para terminar, esta es la reflexión que nos queda. Si todo lo que nos pasa, lo bueno y lo que duele, es en realidad una herramienta para nuestro propio crecimiento, la pregunta importante deja de ser ¿por qué me pasa esto? Y se convierte en ¿qué voy a construir con esto?